Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Bueno, un saludo muy especial, gracias por acompañarnos. Tiempo de disfrutar Iglesia en Casa, de la Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia, Asamblea de Dios en el centro. Buenas noches, Pastora Gloria, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches desde nuestra casa en este tiempo especial de devocional, porque queremos recordar que en casa debemos de tener estos tiempos devocionales y toda la iglesia en este momento reunida, la Comunidad Cristiana de Armenia, queremos llevar esa palabra que el Señor nos ha hablado a nosotros y también sabemos que nos va a hablar a todos nuevamente en esta noche. Bueno, y el tema de esta noche. Estar unidos. Me llama mucho la atención, Héctor, Fabio, cómo por estos días pues hay mucha gente unida en torno a poder enfrentar esta pandemia. Se han unido los gobiernos, se han unido los entes de científicos, ¿cierto? A investigar todo esto. Y yo creo que es tiempo de que nosotros recordemos que también como iglesia debemos estar unidos. Unidos primeramente en Cristo, y esa unidad en Cristo nos lleva a unirnos como hermanos, a unirnos como familia para mostrar el amor de Cristo y para poder llevar ese mensaje, esas buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. La carta de Pablo a los Efesios nos permite a nosotros referenciar precisamente el tema en esta noche. Y es que los primeros 3 capítulos nos dan una introducción sobre este importante tema. Vimos una base doctrinal en donde Pablo estaba precisamente explicándole a esta nueva iglesia la importancia de mantenerse fieles y unidos. Y los primeros 3 capítulos, como lo decía usted, habla de esa base, si se puede decir, teológica. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué bendiciones tenemos en Cristo? Pero después del capítulo 4 empieza a hablar de una manera práctica. ¿Cómo debemos de llevar ese evangelio? Ya que estamos unidos en Cristo, ya que tenemos tantas bendiciones, ¿cómo debemos comportarnos? Y quiero que vayamos precisamente a la carta, allí a la Biblia, sé dónde está, tome su Biblia y vamos juntos a leer capítulo 4. Y vamos a tomar entonces capítulo 4, versículo número 1 al versículo número 6. Vamos a leerlo en esta noche. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es lo que nos dice la palabra en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6. Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y una vez digámosle ahí: Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de tener tu palabra, de leerla, de escucharla. Y hoy, Señor, enséñanos a través de tu Espíritu, que es ese Maestro. Gracias, nos disponemos para que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Me gusta mucho este capítulo 4, Gloria. ¿Sabe por qué? Porque nos llama a estar unidos. Y es muy importante esa unidad. A estar unidos como familia, al estar unidos como iglesia, al estar unidos como sociedad. Aunque no es fácil, pero ese es el llamado que hace precisamente este capítulo 4. Estemos unidos. Y Pablo está desde la cárcel. Me llama mucho la atención como un hombre que está en la cárcel a causa de predicar de Cristo,
está no solamente preocupándose por esa iglesia que está allá en Éfeso, sino por otras, porque sabemos que desde la cárcel Pablo escribió varias cartas a varias iglesias. Y entonces es un llamado que Dios nos hace también a nosotros en este tiempo, a través de este texto bíblico, a que permanezcamos unidos a Cristo, y a través de esa permanencia en Cristo, a través de su Espíritu Santo, Él nos direcciona para que como creyentes permanezcamos unidos. Y hay una evidencia, Sí. hay evidencia de estar unidos, y esa primera evidencia es el fruto, Sí. el fruto. Y el más importante de ellos, diría yo, que está llamando aquí la atención el apóstol, es el amor, ¿no? El amor, es que el primer fruto, y aún la palabra lo dice, que vamos a ser conocidos por el amor. Y quiero que leamos ahí esos versículos del 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo De la paz. de la paz. Imagínense, Pablo, estando preso, les está diciendo: acuérdense, estén pendientes, necesito que manifiesten ese amor. Y es lo que decíamos ahora, ese fruto. Entonces, lo primero, para evidenciar que estamos unidos a Cristo y que estamos unidos ahí a los demás hermanos y a esa tarea que el Señor nos ha encomendado, es evidenciarse ese fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, recordemos la condición en que estaba Pablo. Pablo está encarcelado. Ajá. En medio de ese encierro, de ese confinamiento, seguramente no tenía todas las comodidades. Y algo muy importante, y es que Pablo revela a través de las cartas que escribe desde la cárcel una actitud de amor, de gozo, de paciencia. No es egoísta, se interesa por las demás personas, se interesa por seguir predicando la palabra. Él no está maldiciendo, porque nosotros encontramos que muchas personas en medio de una prueba, de una dificultad, empiezan a renegar de Dios, empiezan a decir cosas que no son. Y en este tiempo de prueba, Dios nos está recordando a nosotros que tenemos que dar fruto, que si estamos unidos a Cristo tenemos que dar fruto. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor, como le decíamos ahorita. Entonces mire lo que dice ahí tan bonito en ese versículo número 2. Está hablando de humildad, Humildad. de mansedumbre, de paz, de paciencia y por sobre todo darse él como un ejemplo del testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Sí, Pablo les da el ejemplo, y nuestro mayor ejemplo es Cristo. De hecho, Él nos dice en su palabra que aprendamos de Él, que es manso Y humilde de corazón. De corazón. Y en Filipenses también Pablo lo recordaba, que nosotros seamos como Él. Él se humilló y entregó todo por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, esa evidencia de que nosotros estamos permaneciendo unidos tiene que verse en medio de esa situación difícil. Dice ahí: con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a otros. A veces es difícil en este tiempo en casa, por ejemplo, ¿cierto? Sí, claro, no es fácil. Pero yo le tengo cuál es la fórmula para que sea esa unidad. El Espíritu Santo. Claro. Nos unimos todos por el Espíritu, porque el Espíritu Espíritu es el que nos une. es el que nos une y es el mismo para todos. A través de la obra de Cristo, cada uno, toda la iglesia, en todo el mundo, ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, cada uno, la presencia del Espíritu Santo, y en esa relación de unidad que tenemos con Él a través de la oración, a través del ayuno, a través de esos tiempos de comunión, se va evidenciando el fruto. Sí, Señor. Pero algunos pueden decir: bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, esa comunión con el Espíritu. Pero algo me llama mucho la atención lo que dice ahí en el versículo número 3. Después de Pablo decir que ya que andemos como dignos de ese llamamiento, o sea, si Cristo ya nos salvó, si somos esos hijos de Dios, entonces en honor a eso, ya que Él hizo todo eso por nosotros, andemos entonces unidos, evidenciando ese fruto. Dice: en humildad, mansedumbre, soportándose, paciencia. A veces no somos pacientes, Sí. ¿cierto? Pero hay que ser pacientes. Pero en el 3 dice: solícitos. Sí. ¿Y qué Solícitos. significa la palabra solícitos? Ajá. Es decir, que seamos diligentes, que lo hagamos pronto, con esfuerzo, y que no seamos demorados en hacer las cosas. Es decir, seamos veloces pero eficientes. Sí, cuando habla de solícitos, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y eso
el Señor nos habla, por ejemplo, primeramente en la iglesia. En la iglesia nosotros tenemos que reconocer que como hijos de Dios todos hacemos parte de la iglesia. Cristo es la cabeza, y los que estamos en Él tenemos que ser diligentes en estar bien con los hermanos. A veces en medio de las congregaciones hay discusiones, ¿cierto? Pueden haber rencillas, dificultades, falta de perdón, pero la palabra nos está enseñando y el Señor nos está instando a que seamos solícitos, o sea, como decía usted, diligentes, esforzados, que si he tenido alguna dificultad con alguien, pues yo lo perdono, yo lo llamo, pero también cuando hablamos de ese fruto del amor, esa solicitud, esa diligencia tiene que ver con interesarme en nosotros, en no ser egoísta, ¿cierto? Y el interesarse en nosotros es también interesarse en uno mismo, porque muchas veces esa rencilla, esa falta de perdón, también puede causar problemas emocionales y espirituales. Es decir, seamos también diligentes en perdonar. En perdonar, en sacar de nuestras vidas lo que no es bueno y andar en esa unidad con el Señor y con las demás personas, las de la casa, las de la iglesia, porque hay que estar unidos como hermanos para poder precisamente hacer esa tarea. Y eso significa ser compasivos. Interesándonos por los demás. Y ahí lo dice, me llama mucho la atención porque cuando Pablo en Filipenses habla de ese interés por los demás, y quiero que vayamos ahí a Filipenses de una manera rápida. Filipenses 2 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y cuál es ese mismo sentir? Dice versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Claro. Un interés por el otro, una preocupación por el otro. Esa es la invitación que nos hace el Señor a través de este texto bíblico, que seamos solícitos en manifestar ese amor y en interesarnos en esa comunión con Él, pero también en esa comunión con los demás, en esa compasión, en ese no ser egoísta, no seamos egoístas, pensemos en los otros. Entonces, primero, esa unidad se manifiesta en el fruto, pero también hay una invitación a permanecer firmes en esa unidad en la fe. Y ya lo habíamos dicho nosotros ahora lo vamos a afianzar más. ¿Cómo estamos firmes en la unidad? A través del Espíritu Santo. Esa unidad solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Ningún ser humano puede crearse en esa unidad sin la presencia del Espíritu Santo. Todos los cristianos somos uno porque tenemos el mismo Espíritu en nuestro corazón, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Y precisamente quiero leer del 4 al 6, ahora leímos del 1 al 13, y del 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Me gusta ese versículo número 4, la palabra una esperanza. Tenemos una esperanza. Es decir, que tenemos un destino, tenemos una eternidad con Cristo. Todos, la iglesia. Todo como personas, porque a veces la gente se siente como, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a hacer después? Entonces, en medio de esa pregunta, recuerde que tenemos una esperanza. Una esperanza viva. Y esa esperanza se llama salvación y vida eterna. Y ahora que en estos días hemos estado hablando de esa bendita esperanza, entonces cuando nosotros recordamos como creyentes que todos, la iglesia, tenemos una misma esperanza. Por la fe en Cristo tenemos un mismo Señor. Sí, señora. Y en el versículo 5 me gusta también cuando dice un Señor. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Por Cristo es que hemos sido rescatados. Por Cristo es que hemos sido salvados. Hay un único camino. Un único camino. Y nosotros a veces, cuando estamos en situación de prueba, y quiero que usted por un momento piense, a veces hemos depositado nuestra confianza en personas. A veces hemos depositado nuestra confianza en otras cosas espirituales que no son buenas. Hemos depositado nuestra confianza aún en cosas que no le agradan a Dios. Y hemos pensado, bueno, tengo este problema, tengo esta dificultad, ¿cómo puedo solucionarla? No,
Nuestra fe en Cristo tiene que estar inamovible. Él es el único camino al Padre. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el que nos ha sostenido. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos ha salvado. Sí. Entonces, Él es la cabeza y como cabeza Él es el que manda en su vida. Sí. En la iglesia Él es la autoridad. Entonces, ¿a quién nos remitimos nosotros como creyentes? A Él, Jesús. a Jesús. Entonces aquí puedo decir yo, puesto los ojos En Jesús. en Jesús. El autor y el consumador. Y luego nos sigue hablando el mismo versículo número 5 sobre una fe. En Cristo, en su sacrificio por nosotros, nos unimos a través de una misma fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, mantener siempre, como lo dije ahorita, los ojos puestos en Jesús y saber que Él es nuestro Señor y que en Él podemos desarrollar una vida de victoria. Pero ojo que esa fe se tiene que manifestar públicamente. Y esa primera evidencia de que usted y yo hemos sido salvados y que hacemos parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, es el bautismo. Y ahí lo dice, un bautismo que también termina ahí en el versículo número 5. Cuando nosotros le reconocemos a Él, queremos ya ir a las aguas. Si usted no lo ha hecho, yo le invito para que avance. Si usted ya lo hizo, qué bendición poder recordar eso. Cómo ese tiempo tan especial nos hizo recordar que moríamos a ese mundo que hacíamos antes, a todo lo que llevamos antes, y que el Señor nos resucitó para una nueva vida y que creemos en Cristo porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es decir, que el bautismo es una referencia testimonial de que somos hijos de Él y que somos parte de su iglesia y que Él es nuestro Señor. Así es, pero también dice Fabio, un Dios y Padre de todos, versículo 6, Sí. el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese versículo también es muy bonito, nos recuerda que todos tenemos un Padre. Me gusta mucho esa parte, inclusive estaba en esta semana referenciando el texto de la oración que Jesús le enseñó a los discípulos, el Padre ¿Cómo Nuestro. empieza? Padre nuestro. Jesús está orando y uno de los discípulos le dice, enséñanos a orar, porque dio el ejemplo de Jesús. Y Jesús le dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro. Y yo me quedo ahí en esas dos palabras, Padre Nuestro. Mi Padre. Yo no sé cuál sea la figura suya de su papá, ¿cierto? Pero aquí Jesús tenía una muy buena referencia de su papá, tanto que le dijo, mire, yo le comparto a mi papá. Ya no es mi papá, sino nuestro papá, Padre Nuestro. Y ese papá que hace, por lo menos Jesús que sabía que hacía su papá sobre él, lo cuidaba, ¿cierto? Lo animaba, lo decía, es más, le daba un buen testimonio. Hoy nosotros como papás tenemos que dar un buen testimonio. Jesús dio un buen testimonio de su papá, de su padre. Y hoy nosotros tenemos que recibir también ese testimonio. Y además dijo nuestro. Es decir, que Jesús compartió su identidad de hijo de Dios con nosotros. Nosotros somos... Y nos hizo Él es herederos. Él es nuestro hermano mayor. Entonces, además de darnos un papá, nos hizo hermanos. Así es, qué bonito, nos adoptó, porque nuestro Padre Celestial nos adoptó, nos incluyó en su familia. Pero bonito, especial lo que dice ahí, que Él es sobre todo, o sea, Él trasciende aquí en la tierra, en el universo, en todo lugar, en todo tiempo. Él es soberano sobre todos, es por todos, nos une a todos, su presencia está en todo lugar, está conmigo, está con usted allá en su casa. Dígale, Señor, gracias por estar conmigo. Dígale, Señor, gracias, porque aquí estás a través de tu Espíritu Santo, aquí estás cuidándome, aquí me estás sosteniendo, pero algo muy especial, y es que el Señor nos invita a que mostremos, Héctor Fabio, ¿Sí? a que alumbremos, a que esa unidad y a que ese fruto se muestre al mundo. Hay un mundo que necesita de Cristo. Hay un mundo, y usted y yo debemos de evidenciar si estamos unidos a Cristo y si estamos unidos ahí, si nos une el Señor, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Padre, los demás tienen que reconocerlo y los demás tienen que conocer de esas buenas nuevas de salvación. Es decir, que si nosotros estamos unidos en el fruto del amor y estamos unidos en el Espíritu Santo y estamos unidos al Padre Celestial, hay una muy buena referencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos ha hecho hijos de Él, nos ha adoptado. Y esa es la oportunidad, como usted lo decía, para alumbrar en medio de la situación que se está viviendo en la familia y en la sociedad. Entonces la invitación en esta noche es a que permanezcamos unidos, junticos ahí. Dice la palabra que separados de Cristo no podemos hacer nada.
Él quiere que estemos unidos a Él, pero también unidos como iglesia, unidos como hermanos, unidos como familia, manifestando que esa fe, que esa misma fe nos une, una fe firme en Cristo Jesús. Tenemos un mismo Padre, un mismo Dios. Y quiero que terminemos con algo, Héctor Fabio. Sí. Esta semana vimos Sí. un video muy bonito. Nos habla de un grupo de ministros de alabanza, de salmistas que en diferentes lugares de Latinoamérica se unieron para entonar un cántico que me pareció súper especial. En muchos idiomas, La ¿cierto? bendición sacerdotal que están en números ahí en el Antiguo Testamento. Y es el deseo de Dios y es el deseo de nosotros, que usted sea bendecido. Somos bendecidos en Cristo para bendecir a otros, que su familia sea bendecida, que su casa sea bendecida y que otros puedan disfrutar de esas bendiciones de Dios. Vamos a orar Sí. y a pasar a este video para que lo veamos juntos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, de conocerte todos los días un poco más. Y gracias, Señor, por recordarnos que debemos de estar unidos en el fruto del amor, porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos guía y el que nos llena de tu presencia en todo momento. Señor, en esta hora oramos para que esto ocurra en nuestra vida, pero también en la vida de cada una de las personas que nos acompaña en este tiempo. Amén. Que tu amor y que el fruto del Espíritu esté presente en cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos fortalezcas, Señor, en medio de la prueba, de la necesidad. Y ayúdanos, Señor, y guárdanos de todo ataque del enemigo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, y oramos por esas peticiones que puedan tener esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Si usted tiene ahí una petición, yo le invito a que se una. Estamos unidos en un mismo espíritu y podamos decirle, Señor, gracias. Tú dices en tu palabra que oremos, que presentemos esas oraciones con acción de gracia. Y desde ya te damos gracias por esa respuesta, Señor. Oramos por esa provisión. Oramos, Señor, por esa salud. Si hay alguno enfermo en medio nuestro, clamamos, Señor, que tú seas enviando esa sanidad. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Y tú que eres ese médico de médicos, vas a orar en ese cuerpo que está enfermo. Padre, oramos también por las casas, por las familias de mis hermanos. Tú eres el que les sostiene, tu Espíritu Santo es el que les ayuda. Así es. Manifiéstate con poder en cada familia, que haya perdón, que haya reconciliación, que unos a otros podamos soportarnos en amor, caminando de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos al tiempo entonces del video. Vamos a ver el video. Dios les bendiga. Buenas noches. Chao. Bendiciones para todos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.